Muy buen día, profe, muy buen día, compañeros. El día de hoy, como tal, vengo a hacer mi presentación, mi respectiva presentación sobre la línea cronológica de Windows, Linux y la evolución como tal de estos sistemas operativos a través del tiempo. Así que, vamos. Primero que todo, nosotros vamos a ver acá, más que todo nos vamos a enfocar en este momento hacia el entorno de Microsoft, o sea, hacia el entorno de Windows. Windows en este momento, ¿no? Porque luego sucedió de que se incorporaron. Pero a lo que nosotros venimos es a lo siguiente. Nosotros tenemos en cuenta acá que desde 1985 Windows empezó con su Windows 1.0, que fue el comienzo de la interfaz gráfica. ¿Sí? Windows como tal fue la pionera de la interfaz gráfica de la cual se ejecutaba sobre el MS-DOS, que fue el primer paso importante, la cual la interfaz gráfica se parecía demasiado a esta interfaz. Recordemos que en este momento hasta ahora carecían de algunos puntos en específico, pero fue la pionera, conjunto con Apple, que en su momento dieron este pequeño salto entre las dos. Tenemos que tener en cuenta que las limitaciones iniciales entre las dos tenían las técnicas como tales no eran las suficientes y no eran las más integrales de hoy en día. Es más, se pudo haber mejorado muchísimo, sino que hubieron muchos puntos de inflexión en los cuales no dejaba que eso se pudiera mejorar de una buena manera. Entonces, podemos seguir con... Listo, hacemos un gran paso ya que pasamos a 1990 con el Windows 3.0 o como nosotros podemos llamarlo acá, una consolidación entre la interfaz gráfica y la interfaz multitarea. Aquí nosotros podemos identificar que el paso genealógico que se llevó a cabo entre este punto en específico fue una interfaz mejorada, multitarea en tiempo real y soporte avanzado. Nosotros entendemos acá, estamos un poquito malentendiendo algunos aspectos. ¿Por qué motivo? Primero que todo, cuando nosotros hablamos de una interfaz mejorada, tenemos en cuenta de que la interfaz principal, la interfaz gráfica respecto a la versión anterior mejoró de una manera considerable. Aquí el rendimiento gráfico era mucho mayor, la multitarea también, que introdujo ejecutar varias aplicaciones de manera simultánea. Y tenemos un punto muy importante, el soporte avanzado. Eso tenemos que tener en cuenta sobre qué soporte, el soporte VGA. Nosotros tenemos que identificar que esta tecnología, aunque en este tiempo obsoleta, para ese tiempo, para 1990, fue una consolidación extremadamente genial. Aquí la resolución se reescaló, los gráficos se veían mucho mejor dicho, un top de top. Ahora seguimos. Ya nosotros nos vamos a 1995, donde vamos a conocer al tan famoso Windows 95, el cual fue un acto revolucionario del hogar principalmente. ¿Por qué? Lo que pasaba era que antes era extremadamente difícil tener un equipo de estos en la casa. Lo que sucedió es que se trató de implementar una de las tecnologías que hicieran más llamativas al hogar. Se implementaron juegos, se implementaron una interfaz gráfica mejor, se renovó como tal absolutamente todo, y esto determina que se pudiera acceder como tal a esos beneficios de una manera más eficiente, más cómoda y más económica. Esto recordándonos que para ese momento y para ese entonces lo que se podía hacer con ellos era muy básico. El internet en ese momento, la cobertura como tal de Colombia, tanto el internet era muy limitada. Estamos hablando de 1995, no hace mucho, pero teniendo en cuenta de que para estos años las ubicaciones más remotas estaban muy alejadas respecto a lo que era el internet y demás, era algo impensable poder llegar a tener esto, y mucho menos en un área rural. Perfecto, ahora sí ya pasamos a lo que fue el Windows XP. El Windows XP como tal marcó un antes y un después de toda una generación. La mayoría de personas como tal creció, o más bien sí, creció
acompañado justamente de este Windows XP del 2001. Lo que fue su estabilidad, su interfaz gráfica, su popularidad, su estabilidad duradera. Podemos decir que Windows como tal hizo una versión excelente, donde tenía muy pocos problemas, pero entre ellos tenía un problema muy en específico. Este problema al cual yo les voy a comentar viene a ser el reinicio de la muerte, que era uno de los problemas más habituales que tenía este Windows XP, por decirlo así. Luego de eso, nosotros ya vamos a ver acá que Windows, después del 2000, tuvo una creciente exorbitante respecto a prácticamente lo que habían vendido, cómo estaban realizándolos, cómo estaban sacando los sistemas operativos y demás. Luego de eso, sacaron Windows Vista. Luego Windows 7, Windows 8, Windows 10 y por último Windows 11, el cual nosotros tenemos en este momento. ¿Qué fue lo que pasó o qué fue lo que sucedió en ese momento? El Windows Vista fue muy bueno para su entonces, tuvo unos pequeños errores, los cuales vinieron a ser corregidos por este Windows 7. En respecto al Windows 7, que fue un éxito rotundo, luego de eso salió Windows 8, pero el cual no fue muy recibido. ¿Por qué? Porque se enfocaba más que todo en la interfaz táctil y la incorporación a Windows Store. ¿Cuál es el problema principal acá? La mayoría de los equipos para esa época carecían de esta habilidad táctil en la cual se podían llegar a representar cada uno de ellos. ¿Sí? Carecían, no era netamente nula. Además de eso, la incorporación de Windows Store era un tanto limitada para su época, la cual vino Windows 10 y recolectó lo mejor de Windows 7 y lo mejor de Windows 8 y creó ese bello sistema operativo, el cual fue Windows 10, que hasta en la actualidad fue uno de los más aceptados. Esto viniendo con parte de Windows 11. ¿Qué es lo que pasa con Windows 10 y Windows 11? Lo que pasa principalmente es que en las máquinas anteriores a lo que es el 2018, 2017, y dependiendo los requerimientos del procesador, la tarjeta madre, la BIOS, entre otras, no pueden llegar a correr como tal este sistema operativo. ¿Por qué? Por limitaciones en el hardware. Esas limitaciones hacen que no pueda llegar a correr. Entonces, aquí nosotros, como les había comentado, marcamos una era de un antes y un después. Y ahora, nosotros venimos acá con este sistema operativo. Este sistema operativo, el cual fue una implementación más bien un evolucionismo, por decirlo así, que fue la evolución de Linux, el cual era un sistema operativo, es un sistema operativo de código abierto. ¿Qué es lo que pasa con este Linux? Lo que pasa es que hay demasiadas distribuciones en las cuales se llegan a representar. ¿Por qué? Por el mismo motivo de que Linux es de manera abierta. Eso es algo excepcional para aquellas personas entusiastas que quieren avanzar de manera íntegra, en la cual vienen a ser una representación exorbitante. Aquí tenemos que tener en cuenta diferentes aspectos. Por ejemplo, los orígenes. El origen como tal vino a dar un hincapié con Linus Torvalds, que fue prácticamente el creador de este sistema operativo, el cual era lo que él quería principalmente. Él quería unificar, quería representar, quería hacer un antes y un después respecto a lo que venía haciendo Windows. Acá, recordemos, Linus Torvalds fue el que inició como tal la era principal. El código netamente abierto, colaborativo y un desarrollo integral. Las distribuciones, entre las más populares tenemos a Ubuntu, Fedora, Debian, Zorin, entre otras. Tenemos que tener en cuenta que cada distribución es extremadamente extensa.
nosotros podemos ver representación de una y de otra de manera colaborativa. Nosotros podemos ver representaciones en las cuales pueden llegar a ser más estables, menos estables, más precisas respecto a qué, respecto a código, respecto a información como tal en la nube, a distribuciones, mejor dicho, es netamente esencial para lo que es los datos y el almacenamiento, es perfectamente, para el procesamiento de datos es excelente. Los equipos obsoletos, o que nosotros los podemos llamar obsoletos, viniendo de, les pongo un ejemplo, hace unos 5 o 10 años, en los cuales ya no pueden correr Windows 10, netamente uno le puede poner Linux, una distribución de Linux, una distribución ligera, por ejemplo Zorin, que es una de las más ligeras, lo puede llegar a correr de manera excepcional. Y no solo eso, hablando de que la comunidad ha crecido tanto que justamente Zorin OS hizo una distribución que es netamente educativa. ¿Qué quiere decir esto? La distribución es netamente gratis. Tiene bastante herramienta educativa para lo que es los docentes, para los estudiantes. Es una cosa extremadamente buena. ¿Y esto pensando en qué? Pensando en las ubicaciones remotas en las cuales no tienen acceso a internet. Muchos colegios o muchas escuelas suelen optar por esto. ¿Por qué? Porque si están en un lugar aledaño y ellos como tal tienen que precisar de que les tienen que llevar información a los niños, tienen que hacer diferentes tipos, diferentes acciones, descargan esta distribución, se la ponen en un equipo que corre medianamente bien y con esto pueden hacer maravillas hablando en calidad educativa. Y asimismo, nosotros vemos acá el futuro de Windows y Linux, la convergencia y nuevos desafíos. Acá nosotros tenemos que tener en cuenta varias cositas. Primero que todo, Windows 11. ¿Qué es Windows 11? Windows 11 es la integración de la nube a través de Azure. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que prácticamente cada vez más Windows 11 se está yendo a un entorno más en la nube, a que la mayoría de aspectos como tal vengan a ser más compartidos, que venga a ser una mayor uso de lo que es la red de internet, una mayor disposición, entre otras. Acá nosotros podemos ver que Linux como tal se está usando de una manera óptima. ¿A través de qué? A través del rol de las inteligencias artificiales y de el LOT. Todo lo que es la tecnología, todo lo que es la innovación, prácticamente todo lo está cogiendo Linux. ¿Por qué? Porque como les había comentado anteriormente, Linux es una distribución más estable a la hora de nosotros querer a desarrollar un proyecto, desplegar una aplicación. Para la mayoría de las cosas de lo que requiere la informática o la programación, es mejor en Linux, teniendo unas bases de conocimiento adecuadas. Y luego de eso nosotros tenemos acá el sistema en la nube. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros cada vez más estamos enfocándonos a un sistema en la nube. Queramos o no queramos, todo va enfocado hacia este aspecto. A tener en cuenta los canales de stream, a tener en cuenta YouTube, a tener en cuenta las plataformas de películas. Aquí entre ellas puedo hacer uso como tal, o bueno, de representación de Netflix, el Game Pass. Cada vez más nosotros estamos enfocados hacia ¿qué? Hacia el sistema en la nube, que en este momento como tal viene a ser de par en par, pero recuérdenlo, nosotros vamos a estar más que todo en un sistema en la nube, o bueno, eso es lo que se prevé en un futuro. Y ya no siendo más, muchísimas gracias, profe y compañeros. Les recuerdo, mi nombre es Robinson Steven Rodríguez Albarracín, estudiante en la ingeniería en sistemas, y espero que el video les haya gustado. Espero que me puedan apoyar dándole un like. Gracias, hasta la próxima.